Hoy día estoy en Moldavia. Cuando venía para acá, en el aeropuerto anterior, la gente me preguntaba dónde iba, dónde quedaba esa ciudad, dónde era Chisinau, porque así se llama la capital de este lugar. Increíble. Primera capital que veo que en el aeropuerto anterior ni siquiera la conocen. Esto es Moldavia. Lo poco que se conoce es que es el país más pobre de Europa. Así es, y por eso es que vienen re pocos turistas, la verdad. La capital de Moldavia es Chisinau, que en idioma local se dice Chisinau. Esta ciudad se fundó en el siglo XV, pero lo que podemos ver hoy es como una versión remix de la Unión Soviética, porque los rastros de esa época todavía son súper evidentes y se nota en las calles que no son las mejores que podríamos esperar para un país europeo, y en la mantención de muchos edificios, incluso aquí en la zona centro, no se ven tan bien mantenidos como uno pudiese imaginar. Lo que pasa es que aquí igual han pasado cosas, ¿eh? Aquí les voy a contar. Moldavia es un país europeo, pero no es parte aún de la Unión Europea, ni tampoco de la OTAN, no se utiliza el euro, ni nada de esa onda. Porque claro, para ser parte de la Unión Europea te piden cumplir con una serie de requisitos. Tienes que cumplir ciertos estándares. Tu ubicación geográfica no define el que seas parte de la Unión Europea. Y en el caso de Moldavia fue parte de la Unión Soviética, entonces se independizó en 1991 y desde entonces camina solita por la vida. Lamentablemente con el PIB, el Producto Interno Bruto, más bajo de toda la región. O sea, si Moldavia fuera un videojuego estaría un poquito así como en modo supervivencia. Aquí se habla el idioma rumano, pero aquí en Moldavia se le conoce como el moldavo. De todas formas, si hablas en ruso, igual te van a entender. Eso sí, hay que tener cuidado, ¿eh? Porque hablar aquí de política es complicado. Han pasado muchas cosas acá. La verdad es que la sociedad está súper dividida. Hay mucha gente que quiere seguir viviendo en el estilo soviético de la vida y hay otros que quieren pasarse más al lado europeo. Hablar de política acá es más complicado que pedirle el cargador a una ex. Este que está aquí es su propio Arco del Triunfo. Es más pequeño que el de París, pero no te cobran por mirarlo. Se construyó en el siglo XIX para celebrar victorias militares. Y el edificio que está acá, atrás del Arco del Triunfo, yo creo que ya se imaginan lo que es. Miren, esa es parte del transporte público local. Como les digo, hay transporte moderno y otro un poco más antiguo. Y esta de aquí es la Catedral Ortodoxa. Ahí está, blanca, simétrica y en el centro del parque. O sea, esta es la selfie obligada si queremos demostrar que estuvimos aquí en Moldavia. Este de aquí es el mercado central. Aquí pasa de todo, ¿eh? Acá es donde viene la gente a comprar las frutas, las verduras. Vienen las señoras a hacer las compras para el almuerzo. Un lugar súper animado. También un dato muy importante, ¿eh? Moldavia es uno de los mayores productores de vino per cápita del mundo. Aquí se produce mucho vino. Incluso en el hotel, al llegar, me dejaron de regalo una botella de vino local. Así que dicen que si uno vino y no probó el vino... Bueno, en definitiva, este es como un país donde todo parece funcionar, pero más o menos. Para los que somos latinoamericanos, entendemos un poco de ese tema. El bus llega, pero sin apuro. Me cobró 500 pesos, como una media hora desde el aeropuerto hasta acá, hasta el centro. Los edificios están, pero se les nota cansados. Tiene su encanto, sí, ¿eh? Tiene su encanto la ciudad. Un encanto que para muchos turistas hay que buscarlo con lupa. Y probablemente por eso no viene tanta gente. Pero una vez que uno se encanta con países como este, se encariña de verdad. Así que yo creo que desde ahora le tengo harto cariño a Moldavia. Ojalá en algún momento le vaya mejor que ahora. Bueno, como les digo, Moldavia quiere entrar a la Unión Europea. Quiere, pero todavía no recibe la invitación a esa fiesta. Está en trámite. Entonces, mientras tanto, sigue usando su moneda, que es el leu moldavo. Una moneda que fuera de Moldavia vale bien poquito. Así es que si traes euros y por ejemplo lo cambias en el aeropuerto, la comisión que te pegan es tremenda. Desde el punto de vista político, como les digo, Moldavia está entonces entre dos fuegos. Por un lado Europa y por otro lado Rusia. Y claro, porque estamos en Europa Oriental.
Más encima, en el medio tienen esa región llamada Transnistria, que fue nuestro episodio anterior, que como les dije, quiere ser parte de Rusia, no quiere ser parte de Europa, pero viven un poco como europeos, porque es como que quieren ser soviéticos con iPhone. En resumen, bueno, Moldavia es como ese país que nadie nos pidió visitar, pero que uno igual vino. Vino porque siempre es bueno tener curiosidad, creo yo, porque eso es lo que mueve este canal. Entonces, claro, no es el más turístico, ni el más ordenado, ni el más moderno, pero tiene algo. Este país tiene algo. Y bueno, ojalá a futuro le vaya súper bien. Así que si te gustó el video, como siempre, ya lo sabes, te puedes suscribir, le puedes dar like. Y nada, también puedes venir a Moldavia. Aquí es barato igual, está mucho más barato que otros lugares de Europa. Y si eliges venir a un destino como este, siempre vas a tener datos curiosos que contar, datos súper interesantes. Así es que nada, nos vemos en el siguiente episodio, como siempre, de un nuevo destino.